por WhatsApp. Sí, por WhatsApp lo mandaron. Bueno, dale. Parece que no parece el ejercicio. Una consulta. Sí. Yo no pude estar en las clases y bueno, hice el cuestionario de superficie, pero en realidad no me metí de lleno en el tema. Lo hice porque se cerraba la fecha. Pero a mí el que me tocó era de pura teoría. Van a haber ejercicios igual, ¿no? En el parcial de superficie. Sí, sí. Ah, Si bien, te buenísimo. fijas, los PDF de ejercicios resueltos, ahí tenés muchos ejercicios. Y, y las clases que hicimos de repaso de ejercicios resueltos también eh, de, de tema superficie, ya sea de plano o de cuádricas, está lleno de ejercicios. Buenísimo. Muchas Y gracias. otro tipo de parcial. Bárbaro. ¿Me Ahí parece? mandé, profe. Bien. Gracias. No, por favor. Eh, Vamos a copiar esto. Ah, bueno, vamos a ver de qué se trata. Dado una elipse representada por la siguiente ecuación, x menos h sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, de la que sabemos que pasa por un punto de coordenada 6, 12. Ese punto es un punto cualquiera, donde tiene un x y un y. Centro geométrico en 4, 5. Peor que la profe para escribir yo. ¿Se ve y se escucha? Sí. Vale. Sí, se ve, Sí, se escucha bien. Centro yo estaba hablando geométrico con el en micrófono. 4 menos 5. Supongamos que 4 sea aquí, menos 5 sea aquí. Acá tendríamos el centro geométrico. Y pregunto yo, perdón, que me digan los alumnos. ¿Es a qué eje será? ¿Horizontal o vertical? Yo creo que vertical, ¿Por qué? ¿Qué te da la pauta de eso? porque el punto que me da la I es más grande que la X. A ver, Si mira, entendía bien eso. ¿qué punto de la I? Pero esto es el HK nada más, ¿eh? El 4 y menos 5 es HK. Creo que el compañero dice la parte uno donde dice que pasa por un Claro, punto de coordenadas. de coordenadas. No, pero es un punto nada más. Fíjate la ecuación. Sí. ¿Quién está debajo de I? ¿Está el semieje mayor o el semieje menor?
abajo de I está el menor. Ah, es horizontal. Es horizontal. Y Sí, por lo tanto, abajo Claro, de pero X está el mayor. yo pensé que esa función que me daba era como en otros casos que no corresponde al no, problema. no, no, Yo tenía que ver cuál era A y cuál era B. no, no, no. Si me lo da así es porque es así. Es Entonces, así. ok. Ahora dice que su semieje mayor mide 72. Dijimos que era horizontal, o sea que tenemos 72 hacia este lado 72 unidades a la izquierda y 79, 72 a la derecha. y 72 a la derecha. Entonces acá tendríamos un vértice B1, acá un vértice B2. No sabemos cuánto vale B, No sabemos cuánto vale C, no sabemos nada. solo sé que no Tampoco sé sabemos nada. dibujar, por lo visto. Qué bárbaro. Voy a tener que hacer un curso rápido de dibujo. Pero sí sabemos que hay un punto que tiene coordenadas 6 para X y 12 para Y. Uy. Voy a tener que volver a dibujar la curva. Perdón. Vas a marcar primero el punto 612. Sí. Lo que pasa es que los 72, Sí, se van a la otra. Se van vamos a hacer fuera de una pantalla. cosa. Este punto 612 lo voy a marcar acá. Entonces voy a decir que la curva pasa por ese punto. ¿Les gusta la elipse? Qué hermoso. Sí, está muy linda. Gracias. Si no sabes qué te bocho y no mal parce. Bueno, entonces este punto tiene coordenadas 6, 12 y sé que pertenece a la curva. Por lo tanto, si yo en esta ecuación reemplazo x por 6 e y por 12, voy a poder seguir obteniendo valores. ¿Cuánto vale h? H coordenada del centro, ¿eh? 4. 4. Quedaría 6 menos 4 al cuadrado. ¿Y cuánto vale k? Menos 5. O sea que quedaría menos 5, o sea 12 más 5. 12 más 5 al cuadrado. ¿Cuánto vale a? 72. Muy bien. Al cuadrado. Y siempre igualado a 1. 6 menos 4, 2 al cuadrado, 4. Y del otro lado, 12 más 5, 17. 4 dividido 72 al cuadrado me da Un montón. 7,71 por 10 a la menos 4. 7,716 por 10 a la menos 4. Más 12 más 5 al cuadrado. 289. 17. Como, 289. 289, perdón. Sobre b cuadrado igual a 1. Vamos a ir despejando de a poco. Vamos a dejar 289 sobre b cuadrado
Queda 1 menos 7,716 por 10 a la menos 4. Que esto disculpen, era 4 dividido 72 al cuadrado. Bien. 1 menos eso es 0,999. ¿Mm? ¿Puedo despejar b cuadrado así como así? No, tengo que pasarla al otro término. Multiplicando. Sí. Perfecto. Pasar todo lo que queda acá a la izquierda. 999 por b cuadrado. Luego seguiría 289 sobre 0,999 igual a b cuadrado. Y por último, que b, ¿qué me pedía? Calcular el valor de su semieje, b. B será igual a raíz cuadrada de 289 sobre 0,999. 289 dividido lo que teníamos de ahí, raíz cuadrada, me queda 17. Sí, 170085. ¿00 cuánto? 0085, después viene otro 0, pero Dejémoslo ahí. dejémoslo ahí, pero... Y ese sería el resultado. ¿Quién era? ¿Julio que preguntó? ¿Julián, No, digo? Leandro. Leandro. ¿Dónde te habías perdido vos? No, justo lo estaba haciendo ahora y quería ver si lo estaba haciendo bien. Como nadie preguntaba nada, pregunté eso. Está, ¿Me lo pero- hiciste hacer a mí? Iba por buen camino, pero ya me había confundido porque pensé que el eje era vertical. No, no había interpretado que tenía que usar esa ecuación así como me la estaba dando. Bueno, ¿el gráfico te salió tan bien como a mí? o más lindo. Yo lo hice en papel, así que un poco mejor. No, esta tableta ciega es terrible. ¿Qué otra pregunta tienen? Por ¿Algún si tema quieren repasar algún tema en particular. ¿Querés proponer vos, Ale, algo? No sé, hay algo en lo que teníamos para repaso, que daban unos ejercicios, me parece, para ver. La Y verdad les quería hacerle, Profe, quizás algo que consideren más complicado, más complejo, ustedes, para nosotros. bueno, yo lo que les decía es, hoy reconocimos, por ejemplo, la ecuación de una elipse. Tiene dos términos, numeradores y denominadores elevados al cuadrado. Bueno, los denominadores pueden ser ya resuelto el cuadrado. Si yo pongo 36 o 6 al cuadrado es lo mismo. Pero fíjense que arriba los numeradores tienen x y y al cuadrado y está igualada a 1. Eso es una elipse. Las dos con signo positivo. Si tuviera una con signo negativo y una con signo positivo, ¿qué sería eso? Si le cambio la misma ecuación de una elipse, como la que acabamos de ver recién, pero un término es positivo y el otro es negativo. No importa qué orden, puede ser el primero ¿No negativo. sería una hipérbola?
Muy bien. Es una hipérbole, sí, señorita. Una hipérbole. ¿Mm? Entonces, tengo dos fracciones. Una con signo positivo y otra con signo negativo. Si yo tengo la misma ecuación de la elipse, como la estábamos viendo, pero resulta que A es igual a B, los denominadores son iguales. ¿Qué ecuación podría ser esa? Una circunferencia. Una circunferencia. Una circunferencia, muy bien. Y si yo tengo con 3 fracciones, las 3 positivas, los numeradores están todos elevados al cuadrado, los denominadores son números, son distancias, pueden o no estar elevadas al cuadrado, igualado a 1. ¿Qué sería? ¿Me explico? Los denominadores son iguales, dijo. No, son diferentes, pero son 3 términos, 3 fracciones. Todas positivas, con signo positivo. Las variables están elevadas al cuadrado, x y z están al cuadrado, igualado a 1. ¿Puede ser un elipsoide? Elipsoide, o sea, cuando ustedes tienen 3 fracciones, 3 variables, estamos en 3 dimensiones, estamos en el espacio. Entonces busquen una superficie en el espacio. Y si está en el espacio y las 3 son positivas, es elipsoide. Y ahí veremos si puede ser de revolución. Para ser de revolución, 2 denominadores tienen que ser igual y el otro no. Si los 3 fuesen iguales, ¿qué sería? Una superficie esférica. Superficie esférica, claro, porque si los 3 son iguales, los 3 denominadores, yo puedo sacar denominador común. Y si tengo un denominador común que afecta a todo el miembro de la igualdad, puedo pasarlo multiplicando al otro miembro. Y me va a quedar una superficie esférica igual a, cuyo radio es la raíz cuadrada de ese número que yo pase al otro lado. Recuerdan que era igual al radio al cuadrado en superficie esférica. Bien. Si una de las fracciones tuviese signo negativo, de las 3 hay una con signo negativo. Los numeradores están todos elevados al cuadrado, x, y, z, igualado a 1. ¿Qué sería? Un hiperboloide puede ser de una hoja. Es un hiperboloide de una hoja. Y si tuviera 2 fracciones con signo negativo, el primero y el tercero, o ese es de 2 hojas. Es un hiperboloide de 2 hojas. Muy bien. Y si tuviera también 3 fracciones igualado a 1, pero las variables x y z no están elevadas al cuadrado, ¿qué sería? ¡Chachán! No, yo paso palabras, no lo sé. Paso palabras. A ver, otro que arriesgue. Es la ecuación segmentaria de un plano. Recuerdan que teníamos 2 tipos de ecuaciones. En el plano, cuando teníamos la segmentaria, estaba igualada a 1, no había término independiente, y x, y, z estaban solitos arriba los numeradores, y los denominadores eran los puntos de corte donde cortaban a cada uno de los 3 ejes. Si ustedes lo ven rápidamente, es muy parecido, puede ser a un hiperboloide,
de una hoja, de 2 hojas o a un elipsoide, según los signos que tenga. Pero nos damos cuenta que no es ninguna cuádrica, pues está elevado a la 1. Fíjense, cuando tenemos variables elevadas a la 1, como lo que está en pantalla, entonces ahí estamos hablando de un plano. Si yo tengo esa ecuación que está igualada a 0 y que tiene un término independiente, en este caso menos 5, lo que puedo hacer con esa expresión matemática que me está representando un plano en el espacio, y me piden cuáles serán los puntos de intersección de este plano, bueno, acá ya me dice que es un plano, pero si me dijera, ¿cuáles serían los puntos de intersección de esta superficie con los ejes coordenados? Yo tengo que saber de qué superficie estoy hablando. Cuando veo X, Y, Z a la 1, estoy hablando de un plano. Si estuviera al cuadrado, Si estuvieran una al cuadra. cuadrado las variables, estoy hablando de una cuádrica, de ahí el nombre de cuádrica por cuadrado. Están al cuadrado. Y según los signos y la forma de expresar, buscaré cuál de ellas es. Recuerden que los paraboloides nosotros no los vamos a desarrollar como ejercicio, pero podrían ser los paraboloides, podrían ser, pero en general tenemos que distinguir entre hiperboloides y elipsoides y superficie esférica. Sí tienen que saber citar la ecuación corresponde a un paraboloide hiperbólico, eso Claro. sí, pero no vamos a desarrollar el tema paraboloide porque es muy complejo. Ale, Bien. vos explica el ejercicio, yo lo voy escribiendo. Dale. Entonces, cuando yo veo la ecuación esa, acá me está diciendo que es un plano, pero si no me lo dijese, me doy cuenta porque X y Z están a la 1. Bien, dice la ecuación general. Yo para obtener los puntos de corte, donde corta el plano a cada uno de los ejes, tengo que obtener la segmentaria. Para obtener la segmentaria, entonces, ¿qué hacemos? Te vas para ese lado, vos empezaste por el final. ¿Y qué querías hacer vos? No, mostrar cómo partías acá, después encontramos la paramétrica y veíamos cómo se correspondía. Bueno, Para que lo sepan hacer de esta manera también. bueno. Entonces, primero con No el sé eje qué. X. Dale, empezá vos, decilo vos. No, con el eje X. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía? Una ayuda. ¿Qué característica tenían todos los puntos que están sobre el eje X? ¿Cómo eran sus coordenadas Y y Z? Cualquier punto que está sobre X tiene un valor positivo, negativo, puede tener un valor 0 también. Pero sí los otros dos valores de la tríada de valores que identifican un punto en el espacio, fíjense que el eje X corta a Y y corta a Z en el valor 0. Entonces, cualquiera sea el punto X, sobre el eje X, y Z van a valer 0. Entonces, porque no están ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. O sea, Y ni sube ni baja, es 0. No está ni hacia arriba ni hacia abajo. Z es 0. Entonces, donde dice Y, ¿qué vamos a poner? 0. Donde dice Z, 0. ¿Y qué me queda? Y 4x menos 5 es igual a 0. Y ahí despejemos el valor de x, que va a ser justo ese punto de corte. El 5 pasa a signo positivo, el 4 pasa dividiendo, y vamos a ver cuánto es. Y da 1,2. 1,2. Y sí, digo yo.
1,2. O sea que me vengo 1,2 aquí y este punto de coordenadas 1,2, 1,25. 0, 0, 12. 12 es ¿Cómo? 1,12. 1,25. 1,25. Ah, disculpa. Este 1,25, 0, 0 es el punto de corte del plano con el eje X. Ahora veamos con el eje Y. Todos los puntos que están sobre el eje Y no se desplazan hacia el lado positivo de X ni al negativo, por lo tanto X va a ser 0. No va hacia arriba, no va hacia abajo, o sea que va a ser Z igual a 0. O sea, me va a quedar 4 por 0 más 3y menos 1 por 0 menos 5 igual a 0. O sea, 3y 3y menos 5. menos 5 igual a 0. De ahí despejo que y es igual a 5 tercios. ¿Queda cuánto? Y 0,66. Calculo. 1,6666. Bien. 666. O sea que va a cortar aquí en 0, 1,660. Y con el eje Z, siguiendo el mismo razonamiento, va a quedar 4 por 0 más 3 por 0, o sea, X e Y se hacen igual a 0, menos 1 por Z, menos 5 igual a 0, y de ahí despejo que Z es igual a 5 sobre menos 1, o sea, menos 5. Vengo menos 5 en Z, menos 5, perdón, Sería 0, 0 menos 5. 0, 0, menos 5. Entonces tengo un punto A por aquí, un punto B por aquí, un punto C. Esos serían puntos de corte con el eje Y. ¿Qué pasa si uno A con C, B con A y B con C? Esas serían las trazas, o sea, las marcas que deja el plano al cortar al plano XY, al plano XZ, al plano YZ. ¿Y cómo hacemos para encontrar esas ecuaciones de las trazas? Con el mismo razonamiento, si yo estoy en el plano XY, todos los puntos que están en el plano XY van a tener un valor en X, van a tener un valor en Y, pero en Z van a tener el mismo valor, que es 0. Entonces, fíjense que reemplazo a Z por 0 y se anula el término. 0 por menos 1 es 0. Lo que queda de la ecuación es la ecuación de la recta que contiene ese segmento AB, que está en el plano XY. Y esa ¿Se ecuación va es entendiendo? 4x más 3y menos 5 igual a 0.
Ahora con XZ. Con XZ, fíjense, si estoy en el plano que contiene al eje X y al eje Z, es un plano vertical, el eje Y ahí vale 0, porque ese plano corta el eje Y en el valor 0. Entonces se anula el término que contiene la variable Y y me queda 4x menos 1z menos 5 igual a 0. Esa es la ecuación de una recta, ¿sí? A la cual pertenece el segmento AC sería, que tiene a X y a Z. Y con IZ, el que se hace de 0 es X. O sea, quedaría 4 por 0 más 3y menos z menos 5 igual a 0. Entonces la ecuación será 3y menos z o menos 1z, como ustedes quieran, menos 5 igual a 0. Y esa es toda la ciencia de encontrar las trazas. O sea, fíjense que hasta ahora encontramos las trazas y los puntos de corte. Ahora la ecuación paramétrica, esta les suele costar más, pero realmente es muy fácil. Es una transformación matemática de la ecuación general. Lo primero que vamos a hacer, voy a separar por acá. Lo primero que vamos a hacer es pasar este término al otro miembro. 4x más 3y menos 1z igual a 5. ¿Por qué era eso? Porque la paramétrica estaba igualada a 1. Entonces pasamos el término, fíjense que estaba como menos 5, pasó al otro miembro como más 5. Y ahora, la única forma de hacer que, no es la única, pero la más correcta, de hacer que el segundo miembro sea igual a 1 es dividir por 5. Dividimos por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces 5 sobre 5. Pero también tengo que dividir por 5 acá, por 5 aquí y por 5. Para que no se altere la igualdad, ¿eh? Si divido por 5 en un miembro de la igualdad, divido por 5 todo el otro miembro. Pero la ecuación paramétrica era x sobre a más y sobre b más z sobre c igual a 1. Tengo que dejar en los numeradores que quede solamente la variable. O sea, tiene que ser igual Ningún a 1. factor que lo altere. Fíjense qué hago. Por ejemplo, yo este 4 lo tengo que transformar en un 1. La forma es dividir esto por 4 y esto por 4. El 3... Encuentro una fracción equivalente dividiendo numerador y denominador por un mismo número. ¿Qué número elijo? 5 dividido 4 era 1,25. 1,25, ¿cierto? Que teníamos hecho. Entonces, este numerador me quedó 1. Quedaría x sobre 1.25. Con esto hacemos lo mismo. Para que este 3 se convierta en un 1, divido por 3, y acá también divido por 3. Entonces, 3 dividido 3, 1, me queda y sobre 5 tercios. 5 tercios era 1,66. Con z, bueno, ya estaba como 1. Así que quedaría el... Z. Está bien. O menos z sobre 5 o No, le vamos a dejar el... más z sobre menos 5. Más z sobre menos 5. Igual a 1. Esta es la paramétrica. ¿Qué virtud tiene esta paramétrica? Que directamente el denominador de x es el punto de corte en x. Y el denominador de y
es el punto de corte en I. Y el denominador de Z es el punto de corte en Z. Como dijo Alejandro, podríamos haber puesto el menos acá. Total, ponerlo acá, acá o acá es lo mismo. O sea, Pero si lo poner dejamos el el signo denominador, negativo en el numerador, en el denominador o delante de la línea de fracción. pero puesto acá en el denominador, ya nos muestra directo dónde es ese punto de corte. ¿Qué cosas se pueden pedir ya teniendo todo esto? La distancia, por ejemplo, la distancia BA. Si nos fijamos, BA está en el plano XY. Voy a hacer un dibujito. Esto es X, esto es Y. Acá teníamos 1,66, o sea, esto medía 1,66. Acá medimos 1,25. Este era el punto B, este era el punto A. Y la distancia BA es la hipotenusa, donde un cateto es 1,66 y otro es 1,25. O sea que BA será la raíz cuadrada por Pitágoras de 1,666, bueno, todo eso al cuadrado, más 1,25 al cuadrado. Si yo lo que quisiera fuese BC, fíjense, B está en el plano, está en I, que es 1,66 de Z. Acá en menos 5 estaba C. O sea que la distancia que yo busco de C será la raíz cuadrada de 1,66 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y si yo quisiera la distancia AC, será la raíz cuadrada de AC está en el plano XZ. Entonces sería 1,25 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Con esos tres datos puedo calcular el perímetro de ese triángulo que se forma, obviamente sumándolas. Con la fórmula de Herón podría calcular la superficie de ese triángulo. Están todos mudos, están todos perdidos, no entendieron nada o entendieron todo y por eso están aplaudiendo. Hello. O se han ido todos ya. No, yo estoy copiando porque realmente esto no me lo acordaba. Entonces estoy como analizando todo medio de la nada. ¿Se va a hacer esto, profe, de unir con temas anteriores en el parcial? Con lo que dijo Derón y así. Y lo que pasa son fórmulas, es como sumar, dividir. Tenés que saber sumar para hacer esto, tenés que saber sacar raíz cuadrada, tenés que poder calcular la superficie de un triángulo. Igual en las fórmulas de aplicación que las puedo tener impresas, están las fórmulas de Herón y las fórmulas de todo. Ok. Si yo esto puntualmente no me lo acordaba, quizás me perdí esta clase, estoy pensando. Puede ser, fue una de las últimas.
que vos andabas medio complicada. Igual lo entendí, creo. No es, fíjate que no es muy difícil. Vos ves el teórico, es larguísimo el teórico, pero en realidad se reduce esto, a lo que acabamos de hacer. Ahora, perdón, Gustavo, ¿podrías remarcar cómo quedó la ecuación, la paramétrica o segmentaria? Pueden encontrar de dos maneras diferentes. Está abajo en la última línea. La ven, x sobre 1,25 más y sobre 1,6 más z sobre menos 5 igual a menos 1. Fíjense, esa es la que yo le decía que podría llegar a confundirse con un elipsoide. Y si yo el signo menos, en vez de ponerlo delante del 5, lo pongo delante de la fracción, de la línea de fracción, que es otra forma de expresar lo mismo, ¿no? Recuerden que una fracción negativa, vamos a obtener la misma fracción con un numerador negativo o un denominador negativo. Los dos no pueden ser, porque menos dividido menos daría más. Pero podría ponerlo acá adelante, z sobre 5 menos z sobre 5. Y estaría correcto matemáticamente. Entonces, si yo le dejo los signos más, los 3, puede parecer un elipsoide, rápidamente a simple vista. Si le dejo más y acá un menos, digo, es un hiperboloide. Pero fíjense que las variables están elevadas a la 1. Eso me da la pauta de que es un plano. La superficie es una superficie en el espacio, tiene 3 dimensiones, por lo tanto digo es una superficie en el espacio, pero al estar elevado a la 1, quiere decir que es un plano. La distingo del resto de las superficies. ¿Esto les quedó claro? Bien. Sí, sí. No sé, Gustavo, qué... Estaba pensando ver algo de cuádricas. Padre, el cuadro comparativo, que... Algún ejercicio. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Por No supuesto. sé si la diferencia entre eje y semieje en elipses. Sí, Sí. El eje es es decir, por ejemplo, el mayor sería 2A. claro. Claro, es de un vértice al otro vértice. Y el semieje es la mitad, sería A Es solamente. del centro al vértice. Claro, la mitad, exactamente la mitad. Bien. Ah, Tanto en una cónica como una cuádrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el elipsoide, también hablamos de semieje, del centro a un vértice. Sobre el eje X, sobre el Z, sobre el Y, ¿no? Porque hay algo que no me da, entonces no sé qué estaría haciendo mal. hay un ejercicio que te da el eje y, y Me da te el eje pide, y mayor y te me olvidé pide, calcular el semieje menor. y te pide C, puede ser, o te pide excentricidad, algo Me da la así. excentricidad como un dato. ¿Cómo? Me da la excentricidad como un dato. A ver, pásamela por WhatsApp, por favor. Bueno, O sea, te dan el eje, te dan la excentricidad, con eso puedo obtener el valor de C. Y seguramente lo que está pidiendo es B. claro, pero me queda una raíz negativa, no sé qué estaría haciendo mal y no lo puedo calcular. Ahí lo paso. Sí, Ahí pásale, lo vamos a ver. vemos porque suele quedar raíz negativa, pero fíjate que puede haber otra forma de despejar donde evitamos hacer eso. Sí, que está bien, ¿no? Pero vamos a ver cómo llegamos ahí.
Recién estaba viendo el Excel con todas las calificaciones y todavía falta un montón de gente para completar. ¿Cuándo es el parcial? El 6 de octubre. Igual, como le pusimos para que entreguen los cuestionarios después del parcial, tienen tiempo. Ahí llegó algo. Ya que dicen eso, tengo otra pregunta. Bueno, yo todavía no terminé todos los cuestionarios y vi que al final había un parcial de prueba que fue antes del parcial que tuvimos. Yo ese parcial de prueba no lo hice y dice que es obligatorio ahí. Ah, no te hagas problema. No pasa nada, porque estuve leyendo las condiciones de aprobación y no lo nombraba, por eso. No, no, no. Por las dudas quería La preguntar. idea de obligatorio era solamente para que ustedes vieran cómo era el tenor de parcial, como para que estuvieran Sí, sí, más entrenados, pero nada más que por eso. está bien. Bueno, A gracias. ver, ¿qué dice acá? Da una elipse de la que se conoce en su excentricidad. Consulta, ese mismo o sea, ¿se va a hacer un cuestionario de prueba para el segundo? No te sé decir, la verdad que no te sé. Pero, digamos, sobre todo que ustedes se puedan manejar, que no se desayunen con las preguntas ese día. Yo creo que ahora, a esta altura de la materia, ya estaríamos bastante duchos en ese tema. Bien entrenaditos. A lo Sí, mejor quizás podemos hacer para un... practicar el tiempo de examen, digamos, porque los cuestionarios en los que estamos practicando no tienen tiempo para resolverlos. Y quizás en el parcial va a ser otra Claro, en parcial y quizás tienen un tiempo, ¿sí? Pero sí habrá una prueba, un simulacro de examen para que vean cómo tienen que poner la cámara, cómo tienen que poner, eso se lo acuerdan, pero se lo podemos reforzar. ok, bueno, gracias. Volviendo al ejercicio. Los datos. Excentricidad 0,7. Eje mayor, o sea, 2A igual a 10,1. Quiere decir que A, ¿cuánto vale? 5,5. 0,5. 5,5. 0,5. 0,5, perdón. 0,5. Ah, porque si no, ahí estaba mi error. Pero no, igual. Ahí estaba el error. ¿Qué me pide? Calcular el semieje menor. Yo sé que excentricidad es igual a C sobre A. Sí. O sea, no puedo calcular en forma directa B. Vamos a calcular primero C. Entonces, Será 0. ¿Cómo? ¿Hablaste? No, justo corrí la silla y hizo ruido. Ah, bueno, será entonces C es igual a 0,7 y paso el A que está dividiendo a multiplicar la E, 5,05, y ahí ¿cuánto? tenemos 0,7. Entonces 3,535. 3,535. Ahora si recordamos el triangulito famoso, Sí, Pitágoras. tenemos A, tenemos C y no tenemos B. Entonces, como A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado, si tengo que despejar B cuadrado sería igual a cuadrado y este pasa restando. Y B va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, de 5,05 al cuadrado, menos C al cuadrado, 3,535 al cuadrado. O sea, 25, 50, 25 menos... Yo ya encontré mi error, pero bueno, si le sirve a alguien más, mejor. Pero el signo, No, sí, en realidad era el signo porque en el gráfico que hice había intercambiado A y C, por eso. ah, Entonces 3, te da 3,6064. No, todavía no lo resolví, pero ya encontré el error. Bien.
Bien, importante eso. Esa sería la respuesta con 4 decimales. Bien. Fíjense, estaría listo ese tema, ¿no? Si no hay... Paso acá a algo similar a lo que hicimos, pero fíjense, esto ya no es un plano. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque está elevado al cuadrado. ¿Mm? ¿Tada o ando? ¿Ando tada o...? ¿Cómo se llamaba la cuádrica? Ya sabemos que no es un plano porque está elevado al cuadrado, o sea que es una cuádrica. ¿Cómo se llamaba la cuádrica donde los tres términos tenían signo positivo? El elipsoide. Elipsoide. Muy bien, que dicho sea de paso, lo tienen escrito acá. ¿Mm? Elipsoide. Dice, calcula la superficie de la traza definida por el plano XZ. Y hacemos algo muy similar a lo que hicimos antes. Si estamos en el plano XZ, ¿cuánto va a valer Y? No se va ni para un lado ni para otro. O sea, 0. todos los puntos que están en el plano XZ tienen Y igual a 0. Entonces, reemplazo. Queda X cuadrado sobre 21. O sea, se anula el término que contiene la variable y porque vale 0 ahí. Cuadrado sobre 21 al cuadrado más z cuadrado sobre 21 cuadrado igual a 1. Fíjense. Dale, Sí. dale. No, decilo. ¿Qué les parece que es esa ecuación? ¿Estoy en el espacio o estoy en un plano? ¿Cuántas dimensiones tengo? ¿Tengo 3 o tengo 2? Acuérdense que esto es la marca que deja en el plano XZ, que no hay Y. Entonces estoy en el plano. Fíjense que esto lo podría poner como X cuadrado más Z cuadrado sobre 21 al cuadrado igual a 1. O lo que es lo mismo, X cuadrado más Z cuadrado, y paso el 21 al otro miembro, me queda 21 cuadrado por 1. ¿Ahora le suena más esta ecuación? ¿O todavía no? Fíjense que la primera que escribió acá Gustavo, es asimilable a una elipse donde el semieje mayor y el menor valen lo mismo.
Lo vimos más temprano en la clase. ¿Qué pasaba cuando una elipse A y B valen lo mismo? Cuando se aproximaban, la excentricidad, recuerden que valía ¿cuánto? 0, porque los dos focos se juntaban con el centro. Y si lo paso para el otro lado, termina siendo la ecuación de una circunferencia de radio 21. Entonces, la traza definida en el plano XZ es una circunferencia que tiene un radio igual a 21. Si yo quiero calcular cuánto mide esa circunferencia, el perímetro, hago 2pi por 21. Si quiero calcular la superficie encerrada, que es lo que nos está pidiendo por ahí, me parece, no veo ahora, hago esto que está escrito acá, pi por radio al cuadrado, y obtengo la superficie que encierra. 21 al cuadrado por pi. Y estos son los metros que encierra esa circunferencia, o sea, el círculo. 1385,44 metros cuadrados. Suponiendo que esas medidas están en metros, que es lo más probable, ¿no? ¿Lo entendieron eso? Ahora Sí, acá sí. la superficie en XY. Con- Fíjense, la superficie en XY, lo mismo, en el plano XY, él pasa por Z igual a 0, entonces se anula Z cuando estemos en XY. Y me va a quedar la ecuación de una cónica, cuyos denominadores no son iguales. Nos queda x cuadrado sobre 21 al cuadrado más y cuadrado sobre 70 al cuadrado igual a 1, y es la ecuación de una elipse. O sea, que ese elipsoide, que es el auditorium que diseñó Tadao Ando, es un elipsoide que si lo corto con el plano XZ voy a ver una circunferencia, la marca que deja. Si lo corto con el plano XY, la marca que me va a quedar es una elipse. Y esta es la ecuación de esa elipse, donde una elipse a eje vertical, fíjense, el denominador más grande está debajo de la variable y, por eso digo que es a eje vertical, y este sería 70 es A y 21 es B. La superficie que encierra una elipse es igual a pi por A por B. Acá Gustavo ya lo calculó, 4.618,14 metros cuadrados es la superficie encerrado dentro de esa elipse. Graficar esa superficie en un sistema de ejes cartesianos. Ay. Ya sé. ¿Podés anotarla, Ale, que voy a abrir GeoGebra el gráfico ahí que va a ser más... O no, la grafiquemos así a mano. Bueno, entonces, 21, 70, 21. Bueno, corran el eje acá. ¿Cómo? Se me corrió el eje. Bien. Sobre el eje X, fíjense que voy a graficar, ¿qué valor graficaré sobre el eje X? ¿Cuántas unidades? Me desplazo del centro. Coincide el centro de este elipsoide. Sí, fíjense que no tiene ni H, ni K, ni J, o sea que está centrado en el origen. Está centrado en el origen, o sea, el centro de la superficie coincide con el centro
del sistema de ejes. Entonces, sobre el eje X, yo me voy a desplazar Sí, no. una cantidad de unidades equivalente al semieje A para la izquierda y otra cantidad igual para la derecha. Entonces, me voy a ir 21 unidades para un lado y 21 unidades hacia el otro. Con respecto a Y, me voy a ir 70 unidades para hacia el lado positivo y 70 unidades hacia el lado negativo. 0, 70 y 0 menos 70. Y con respecto al eje Z, me muevo la misma cantidad de unidades que con el eje Y, con el eje X, perdón. 21 hacia arriba y 21 hacia abajo. Entonces, si yo marco la traza, la marca que queda en el plano ZX, que ya lo habíamos encontrado, el primero que encontramos, fíjense. ZX, perdón. Puse Y. ZX, que acá es una circunferencia, entonces que va a cortar 21 para arriba, 21 para abajo, 21 a la izquierda, 21 a la derecha, y va a quedar una circunferencia. En el plano XY, como marcó antes, esto que estamos marcando ahora en color naranja, no sé qué color es, eso es una circunferencia de 21. La otra, la que está marcada en negro, va a ser la traza, la elipse, que es una elipse. Y por lo tanto, la traza en el plano ZY también va a ser otra elipse. Se complica el gráfico, pero si lograron entenderlo, va. sí. Y la mecánica para resolver cualquiera de estas cuádricas es siempre la misma. Si me piden los puntos de corte con el eje, con un eje, es simplemente hacer 0 las otras dos variables. Si me piden la traza sobre un plano coordenado, una de las otras variables va a ser 0. O sea, en este caso usamos elipsoide. Si hubiéramos usado esfera sería lo mismo. Si hubiéramos usado cualquiera, siempre hacemos exactamente el mismo procedimiento. Ale, Sí. yo creo que con esto ya le hemos dado bastante. Creo que si seguimos dándole van a caer dormidos. Sí. No, y que aparte, según nos dijeron, tienen mucho trabajo con otras cosas. No vale la pena agotarlo. Bueno, nos queda una clase más el miércoles que viene antes del parcial. Así que ahí si pueden ir viendo algo como para preguntar y desarrollar todas las dudas que puedan tener. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, Nos vemos, gente. bueno, bien. gracias. No, por favor, gracias a ustedes.